Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Red Corape? Soy Elba Luzardo, qué gusto acompañarlos una semana más en este espacio de análisis y debate Ágora Democrática. Gracias por su sintonía a través de nuestras radios afiliadas a nivel nacional, mediante nuestras redes sociales y en YouTube. El tema que nos reúne hoy es la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Desde el gobierno del presidente Daniel Noboa se anunció la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Como consecuencia de la medida, el precio por galón de estas gasolinas incrementará en 26 centavos desde finales de junio de 2024. Noboa se suma así a la lista de presidentes que habla de eliminar un subsidio vigente durante 50 años. Una decisión difícil para los gobernantes, porque cada vez que se ha intentado aplicar estallan las protestas sociales masivas como la de 2010. De hecho, desde este anuncio, el pasado 18 de junio, se ha convocado algunas movilizaciones en rechazo a la medida. El sector indígena y las organizaciones sindicales señalan que afectaría sobre todo a los más pobres. Sin embargo, también hay otros sectores que apoyan la medida. Hablan de una acción necesaria para atenuar el déficit fiscal y para evitar que sigan dándose algunas actividades ilícitas. El gobierno nacional se anunció que la medida permitirá ahorrar aproximadamente 500 millones anuales, que se ampliará la protección social a 40.000 hogares que recibirán el bono de desarrollo humano. Se han alcanzado acuerdos con los transportistas afectados por la eliminación del subsidio, que incluyen a taxistas, tricimotos y camionetas. Y se habla también de una compensación económica para un total de 84.000 beneficiarios calculados en base al consumo mensual de combustible de cada sector. ¿Era necesaria la medida? ¿Es ejecutable la compensación económica que señala el gobierno nacional? Una vez implementada la medida, ¿se podría dar un levantamiento social? Estas y más preguntas aquí en Ágora Democrática. Vamos a conocer a nuestros invitados. Amigos y amigas, y nos acompaña Aquiles Hervas. Él es docente e investigador universitario, especialista en derechos humanos, políticas públicas y economía productiva. Y también estará junto a nosotros Víctor Hugo Albán, economista monetarista, exfuncionario del Banco Central, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID, catedrático en varias universidades del país y también fue expresidente del Colegio de Economistas de Pichilemu. Veamos de inmediato. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Iniciamos Ágora Democrática, amigos y amigas, y en este caso vamos a iniciar este diálogo y este espacio de análisis y debate con el economista Hervas. En esta primera parte, conocer su opinión acerca de la medida del gobierno del presidente Noboa, este incremento de 26 centavos en las gasolinas Extra y Ecopaís. Bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes, en conformidad con quienes nos escuchan. Elba, un gusto compartir esta mesa. Igual, Víctor Hugo, un honor vernos después de algunos años ya. Y sobre todo a Corape, que plantea estas discusiones que son centrales para la vida del país. Definitivamente es un desacierto, ¿no? Hay que plantearlo como una posición concreta porque una economía como la ecuatoriana, y menos ahora, o sea, no es uno de los mejores momentos, ha generado dependencias muy complejas. Y de esas dependencias salir de golpe y abruptamente, como se lo ha dicho muchas veces, no solo por el tema de los subsidios, sino sobre el crecimiento de los impuestos indirectos u otros elementos del bono de desarrollo humano y muchos elementos que generalmente se discuten para analizar la economía nacional, efectivamente va a generar secuelas que van a terminar creando afectaciones más grandes que aquello que queremos sanar. Esto no significa que no se deba salir de los subsidios.
Pero ya durante muchos años, varias personas, varios grupos, varios espacios venimos diciendo que para poder salir hay que empezar y hay que empezar de forma inteligente. Y la manera en la que está saliendo en este instante el gobierno ecuatoriano no es la más inteligente. Sacas tú de golpe una dependencia tan fuerte como un subsidio de combustibles en la economía ecuatoriana, equivalente a 650 millones de dólares, pensando en los subsidios que este momento están planteándose sacar. Si es que habláramos incluso del diésel, el golpe es mucho más fuerte. La repercusión que vas a tener en el funcionamiento del circuito económico va a terminar generando efectos mucho más nocivos y dañinos, ¿no? Cada uno de esos dólares, uno los ve en conjunto, pero cada uno de esos dólares que una persona paga más por gasolina, que generalmente están en la agenda de gasto de las clases medias y de ciertos sectores de comercio, por ejemplo, de actividades que se hacen para subsistir, como los taxistas, entre otros, lo que generan es menos dólares para poder comprar un conjunto de bienes y servicios que están en la economía. Y esos bienes y servicios a su vez generan la posibilidad de tener un conjunto de trabajadores. Entonces, por lo tanto, cuando tú sacas muy de golpe un valor de este tipo o pones uno nuevo, como cuando subieron el IVA los 2 puntos porcentuales, lo que tienes agregadamente a la final del día es en efecto menos cantidad de productividad porque no va a haber compra, no va a haber consumo y por lo tanto no vas a poder producir para esa compra o consumo que ya deja de existir. Entonces es nocivo sacar de golpe, hay que salir progresiva, sistemática e inteligentemente de un subsidio. En este caso también consultarle a nuestro otro economista Víctor Hugo Albán también, consultarle acerca de esta medida que ha hablado el gobierno nacional. Como lo mencioné al inicio, el presidente Noboa se suma a la lista de presidentes que habla de eliminar este subsidio. Bueno, y no solo hablar, porque ya se anunció cómo sería el proceso y la fecha donde empezaría a regir. ¿Cómo ve usted este anuncio? El señor Herbas ha señalado y habla de un desacierto y habla también de que cuando se inicia un tema como este debería de hacerse de forma inteligente. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto compartir. Realmente comparto totalmente lo expresado por mi colega y más aún, creo que no era el momento oportuno para tomar una decisión de esta categoría. Primero ya hubo una subida del IVA del 12 al 15%, ajustes en el impuesto a la renta y ahora un ajuste en los combustibles. Está subsidiando a 27.511 transportistas que son taxistas a nivel nacional. ¿Cuánto le cuesta? Multiplicamos esto por 41,69. Obviamente, pues es un costo bastante significativo para el erario nacional. Más si hacemos costo-beneficio, creemos que no es oportuna la subida de los combustibles y crea un malestar en la parte social. Porque sigue habiendo ecuatorianos de primera, ecuatorianos de segunda, ecuatorianos que reciben subsidio, ecuatorianos que pagan impuesto a la renta, IVA, etcétera, y que no reciben ningún beneficio. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Deberíamos nosotros analizar como economistas la parte social, más que la parte económica. Sabemos que la parte económica tiene, digamos, unas falencias terribles, ¿no? Hablar de 6.000 millones de déficit en el presupuesto. Y esto significa que 600 millones más menos el retiro de los subsidios o el aumento a los subsidios, el manejo de los subsidios, cuando no es pertinente, ¿no? Realmente lo que se debe hacer es buscar alternativas de financiación, de inversión, en donde tengamos una inversión que genere empleo. Lo que buscamos los ecuatorianos y clamamos es confianza para inversión, porque eso va a generar empleo. Hay miles de jóvenes profesionales, miles de jóvenes que buscan empleo y no tienen. Cuando estamos hablando de quitar subsidios, hacer cositas pequeñas, porque le están politizando a las cosas, ¿no? Y el momento que se politiza el incremento a los subsidios, el retiro de subsidios, los precios de los combustibles, cuando realmente la media del costo de galón de gasolina aquí en Latinoamérica es $4, y aquí nosotros tenemos alrededor de 2.60, 2.70, con el incremento desde el 1 de julio. Entonces no son políticas públicas claras que ayudan al bienestar social, más bien generan intranquilidad, y al generar intranquilidad no hay inversión, y al no haber inversión no hay empleo. Es muy grave tomar estas decisiones a pocos meses de comenzar un año electoral.
Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué se requiere? ¿Qué está buscando el gobierno? ¿Malestar? Financiamiento, no podemos hablar, porque ¿qué significa este incremento? ¿Qué va a sacar con este incremento? Malestar social. Ya el señor Riza ya amenazó con venir a quemar Quito nuevamente. Eso, ¿cuánto nos cuesta a la gente de Quito? ¿Cuánto cuesta al gobierno mismo el que venga a quemar Quito, a paralizar la industria, a paralizar el comercio? Quito genera empleo, Quito genera lo poco que hay, ¿no? Y el momento que venga el señor Isa con su gente, con 200, 300 indígenas, a paralizarnos Quito, eso realmente nos molesta a la gente de Quito, nos molesta a los ecuatorianos. Se deja de producir, se deja de aportar al Estado y lo que es más, hay una inestabilidad tanto política, tanto social y más aún económica. Y cuando el gobierno nacional anunció esta medida de la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, lo mencionamos, el debate es amplio, hay sectores que en este caso apoyan la medida, sectores que no apoyan la medida, y está quienes señalan que en este caso este subsidio era inequitativo, que era un subsidio que generaba desigualdades en el país, y apoyan en este caso la decisión del gobierno nacional. Frente a esta posición, señor Herbas, también cuál es su análisis, porque también desde el gobierno nacional vimos un gobierno que señalaba que era un subsidio insostenible. La mayoría de argumentos que están sosteniendo esta decisión son superficiales. O el argumento de la ministra cuando plantea que el precio de la gasolina promedio de la región no es el que tiene el Ecuador, está haciendo un argumento que no haría alguien ni en primer año de economía. No, porque no funciona así. Si funcionaría así, entonces hagamos un promedio de los sueldos, de las remuneraciones de toda la región y seguramente vamos mañana a decir subamos el sueldo porque el promedio de la región, el Ecuador está más bajo. No funciona así. Es más estructural la decisión. Una economía como la ecuatoriana, que efectivamente tiene problemas complejos, pero cualquier economía del mundo se sostiene con política fiscal mixta, es decir, ya esta idea de los polos A o B de manera absoluta, blanco y negro, no funciona en ningún lugar del mundo. Para que la economía alemana se sostenga, los grupos económicos más fuertes en Alemania entendieron que además para que la sociedad más o menos se mantenga estable, porque el capitalismo generalmente es inestable y es contracíclico, pero para que se sostenga, los grupos más fuertes económicos tienen que cumplir decentemente con su aportación a los impuestos de carácter directo, es decir, el impuesto a la renta, entre otros, ¿no? Aquí no pasa eso, aquí hay tres tipos de grupos económicos. Los grupos económicos especulativos que compran y venden dinero, banqueros en general, grupos económicos rentistas que compran y venden al exterior, es decir, no producen valor, y las industrias o capitalismo productivo. Mire, en el tercer grupo hay mucha gente que paga sus impuestos de manera ordenada. Sí, incluso si se va para abajo, pequeñas, medianas empresas, con más razón, el SRI no hace, digamos, no deja de hacer su trabajo con estos grupos que tienen menos poder, incluido grupos económicos grandes, que son muy responsables al momento de cumplir la renta. Pero estos otros dos primeros, banca y rentistas, no lo están haciendo. Si esos dos primeros grupos pagaran normalmente sus impuestos directos, particularmente la renta, se ha estimado que se puede llegar a tener entre 3.000 y hasta 6.000 millones de dólares. Vea, nadie quiere ponerle esa corona al cascabel, porque generalmente los que gobiernan entran entronchados, acordados con estos grupos principalmente, que son los que tienen el mayor poder. Eso no les va a volver menos ricos. Pagar el 3% promedio del impuesto a la renta va a seguir manteniéndoles en el estándar de alto nivel de riqueza que tienen. O sea, no es A o B que vamos entonces a volverles pobres a los grupos económicos más importantes. Si no llegamos a los 6.000 y al menos logramos cubrir los primeros 1.000 millones de dólares hasta que el Estado pueda volverse un Estado sano, coherente, con un acuerdo nacional que funcione, etcétera, ¿no? Lo que buscamos de una sociedad razonable, entonces podemos provocar los primeros 1.000 millones de dólares que fácilmente hubieran sustituido esta alza del IVA. Esta alza del IVA se supone que iba a provocar 1.500 millones de dólares. Ahorita ya no están transparentando las cifras, pero sabemos que se cumplió lo que advertíamos. Subes el IVA, la gente tiene menos plata, compra menos, entonces pagas menos IVA, aunque esté subido. Yo creo que este momento no han logrado recolectar ni siquiera una proyección anual de 400 millones de dólares, pero esto lo tendrán que transparentar en su debido momento. Lo mismo con las gasolinas, se supone que van a tener 650 millones de dólares. Desde mis humildes cálculos no van a llegar ni siquiera a los 200 millones de dólares porque va a pasar lo mismo. La
gente entonces paga más por gasolina, compra menos otros bienes y servicios y por lo tanto la tasa baja. Cuando tú sigues usando así el Estado para exprimir con impuestos indirectos o para sacar de golpe cosas que han venido lamentablemente improntándose en la vida misma, en la dependencia de la economía, el efecto que tienes tampoco te provoca los recursos. Ahora, entonces uno dice, pero si es tan claro que esto no se debe hacer, ¿por qué lo hacen? Porque lamentablemente tenemos otro gran problema, que es que estamos permanentemente comprometidos con el endeudamiento, y principalmente externo, pero también privado interno. Y entonces aseguran unos cuantos centenares de millones para no dejar de cumplir los compromisos que están en la lista número 1 del déficit. Vea, todos los años hay economistas que advierten en el mainstream neoliberal que el déficit nos va a destruir, que el déficit nos va a destruir. Y no hemos acabado de ser destruidos por el déficit porque es un parangón ideológico ese que están usando. Los ratos del déficit se puede controlar de muchas maneras, pero no podemos pasar siempre controlando el déficit y menos aún si la prioridad uno es pagar el endeudamiento con nuestros socios, ahora principalmente compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que empezar a pensar que lo que hay que hacer es producir valor. Hay capitalismo productivo, para que no sea blanco y negro. Este es un bastión fuerte, hay que producir valor. Mientras usted más valor produce, más posibilidades tiene de pagar el impuesto normal, más posibilidades tiene de ir abandonando los subsidios, en este caso el de las gasolinas, y ir saneando la economía. Va a ser un proyecto que nos va a tomar 10, 15 años, sin lugar a dudas, pero lo hubiéramos empezado en el 2005 y ahorita estuviéramos festejando ser una economía sana, estable, tranquila, productiva, entre otras características de una sociedad que se precie de tener bienestar y salir de los caos en los que estamos. Señor Rivas, y usted ha mencionado un punto muy importante y es que ha hablado esta relación que se ha puesto sobre la mesa del debate de que la eliminación de los subsidios a los combustibles se da después de concretado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se señala que este acuerdo, el acuerdo generó preocupación y se señala que el organismo ha puesto algunas imposiciones para que nuestro país las cumpla. Entre esas está pues la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Le consulto al economista Albán, ¿qué opina sobre esto que se ha puesto sobre la mesa del debate, que se ha señalado que la eliminación de los subsidios a las gasolinas es un acuerdo del FMI, esta alza de precios, tiene que ver con este acuerdo del FMI, sobre todo frente a este escenario, ¿qué otros ajustes económicos podríamos esperar de ser cierto estas imposiciones del Fondo Monetario Internacional? Bueno, parte ya se está cumpliendo, no son acuerdos, son imposiciones del Fondo Monetario Internacional, al extremo de que los desembolsos no fueron los 4.000 millones de golpe. De los 4.000 millones solo recibimos 400 millones, 600 se cobraron y hasta el 2029 son los desembolsos. O sea, no es una realidad, ¿no? A la comunidad, a la gente nos engañan fácilmente, ¿no? Porque ponen los números macros, los números grandes, dicen, vamos a recibir 4.000 millones, qué bueno, ¿no? Y bueno, si se trata del Fondo Monetario Internacional, del cual somos parte nosotros, pero no nos dan ninguna consideración, ¿no? Y obviamente que la gente que no entiende mucho, y a veces los economistas hablamos también un poco difícil, dicen, ¿qué será? Pues no, ¿cómo nos engañan? ¿Será cierto? ¿Será bueno? Vamos a recibir los 4.000 millones de golpe. No hay tal, lo que hemos recibido son 400 millones. Y obviamente, pues, la gente vive de la esperanza de que sea mejor, pero hablemos qué está pasando en los hospitales. No hay medicamentos, hablemos qué está pasando en el sector de educación. Hay menos maestros, hay menos educación. Y si hablamos de seguridad, por favor, aquí estamos 3 personas que sabemos que andar por la calle este rato es un verdadero milagro si no le asaltan. Entonces, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que insinuar quienes hacemos opinión? Tenemos que ver que haya gente con la suficiente solvencia, con el suficiente conocimiento, con la suficiente experiencia para manejar un país. No es un club de amigos. Nuestro pobre país está administrado por un club de amigos. No está administrado por los mejores técnicos, ¿no? Entonces, obviamente, de hecho, vemos que se dan golpes, ¿no? Un golpe por aquí, un golpe por acá. Hoy se quitan los subsidios de la gasolina, mañana van a ser los del diésel, se va a incendiar el país y obviamente pues seguimos patojeando, ¿no? En la parte económica, en la parte social, porque no es que hemos mejorado de ninguna manera. Yo a ti te veo y digo, realmente tienes razón en todo lo que has puesto esta tarde, ¿no es cierto? A través de este distinguido medio de comunicación. Y quienes ya hemos vivido un poquito más, sabemos que cuánto engaño ha habido, ¿no? Desde los años 90, 2000, estamos casi en el 2025, terminando a medio año del 2024.
y sabemos que hay un déficit presupuestario de 6.000 millones, que se habla de los subsidios, como que eso va a mejorar. ¿Qué es un subsidio? ¿Qué subsidio es mejorar el bienestar social de la población, especialmente la más vulnerable? Al retirar el subsidio a los combustibles, ¿estamos mejorando la calidad de vida de los más vulnerables? Es una pregunta que nos hacemos los economistas. Los economistas estamos preparados para la parte social, para el bienestar social, y a veces entramos en desesperación y angustia porque creen que el economista solo hace dinero y está preparado para eso. No, no es cierto. La parte macroeconómica nosotros la revisamos permanentemente en un afán del bienestar de la comunidad. Y obviamente nos asusta cuando hay economistas que no piensan de esa manera, no piensan en la parte social, cuando en todo el pensum de la materia de los 6 años, 5 años que se estudia economía, siempre se pone de hincapié la parte social, la parte humana del ciudadano, de la comunidad. Y vemos que eso no se hace mucho caso, ¿no? Y más aún, cuando un presidente administra el país con un club de amigos, ¿no? Economista Albán, y yo aquí le quería consultar algo que usted ha mencionado. Usted ha señalado, bueno, hoy nos están quitando el subsidio a las gasolinas, de ahí puede ser el diésel. Ya se ha señalado desde el gobierno nacional que el subsidio al gas y el diésel no será eliminado en estos ajustes, pero ¿podemos verlo a futuro o es algo que tal vez este gobierno descartaría totalmente? Mire, hay un anuncio hoy día en un periódico peruano que subió la pipeta de gas, allá les llaman el balón de gas, de 12 a 18 dólares. Aquí cuesta $1.60, ¿no? Entonces, obviamente, va a ser un gran pretexto para subir el gas. Pero, obviamente, pues, nosotros consideramos de que eso es incendiario, ¿no? Y el actual gobierno no lo va a hacer, pero el próximo lo hace por inercia, porque el subsidio en todo lo que es combustibles, incluyendo el gas, son 3.265 millones. Es un porcentaje casi del 12% del presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, aquí se subsidia. ¿Por qué no se busca lo que hemos insinuado siempre los economistas? Tratar de focalizarnos, ¿cierto? No solamente el gas. Usted se va a Cumbayá. La mayor parte de residencias tienen piscina. ¿Con qué quiere que calienten el agua? Con el gas doméstico. Entonces, ¿a quién están subsidiando? ¿Qué hemos dicho los economistas desde el Colegio de Economistas, de los foros que nos invitan? Por favor, focalicen, sí se puede focalizar. ¿Por qué no focalizan el subsidio a los combustibles, al gas y todo? ¿Por qué tiene que subsidiarse a gente que tiene mucho dinero? Cuando realmente esto, ¿por qué no lo hacen? Porque como tú decías, hay ciertos intereses, ¿no? Y están contrapuestos. La banca, los distribuidores de combustibles, los distribuidores del gas. Entonces, si no mejoramos este estatus, no va a mejorar la parte social. Y al no mejorar la parte social, tenemos conflictos de tipo social, de extremada pobreza, y la clase media se ha ido más para abajo que para arriba, ¿no? Por la gran cantidad de desempleo que hay. El desempleo aquí en el país está bordeando el 69%, casi el 70%. ¿No? Entonces, obviamente, la gente, ¿qué busca este rato? Busca salir del país porque inversión no hay. Mientras en Colombia y Perú estamos hablando de 7, 8, 9 mil millones, aquí nos llegamos a los 30 millones. Y de lo que va este año, con la inseguridad que tenemos, casi no ha habido inversión. De los datos que tengo del Banco Central, prácticamente nos llega a 30 millones y estamos bordeando ya medio año. Y bueno, le iba a preguntar algo acerca del tema de la focalización y la eliminación, si estos conceptos distan mucho, porque también al inicio se hablaba focalización, luego fue eliminación. Entonces, para las personas que no son conocidas en la materia, en el tema de economía, que nos explique un poco si los conceptos distan mucho. De hecho, no. Focalización es poner el subsidio a quienes realmente necesitan. ¿Quiénes realmente necesitan? Los más vulnerables, ¿no? Una persona que compra su tanquecito de gas, tiene su cocineta, su cocina de gas, ¿cómo le podemos quitar el subsidio? Pero sí le podemos quitar al que tiene para calentar la piscina en Cumbayá, pues no en Tumbaco. Eso es una infamia y es muy fácil. El SRI tiene toda la base de datos. El Seguro Social tiene la base y están interconectados ahora la banca, el seguro, el SRI. Entonces, sí se puede focalizar. Lo pueden hacer, hemos insinuado permanentemente, pero como es un asunto político, tenga la evidencia que no lo va a hacer este gobierno
y el próximo a lo mejor tampoco lo toque. Porque ¿quién quiere llegar a la presidencia? Es quien se cree indispensable y se vuelve permanente, ¿no? Entonces, de hecho, la parte política no mide la parte social. Y al no medir la parte social, no les importa mucho que haya extremadamente pobreza, que haya vulnerabilidad y que la gente que tiene extrema riqueza no distribuya la riqueza. ¿Y qué es lo que peleamos los economistas con cierta frecuencia? Que haya más distribución de la riqueza, que se vea más por los pobres, ¿no? Porque tenemos extrema pobreza aquí en el país. Y de ahí es que viene la gente y obviamente el que sale a robar no sale porque le gusta. A veces lo hace por necesidad. Y eso tenemos que entender los ecuatorianos y buscar mecanismos, ¿no es cierto? No solamente de salir a Europa y tirar los euros al aire y pegarse los tragos, sino buscar mecanismos que vayan a mejorar la parte social, la parte económica. ¿Y cómo se hace eso? Dejando que venga la inversión, dando facilidades. Eso nos va a dar mayor empleo. Y eso es lo que busca la gente. Aquí en el Ecuador es maravillosa. Al extremo de que hemos hecho estudios socioeconómicos nosotros y vemos que un ecuatoriano que va a Estados Unidos es el mejor trabajador. Que va a Europa es el mejor trabajador. ¿Por qué no puede ser aquí? Aquí tenemos un código de trabajo draconiano, ¿no? Y eso tiene que revisarse algún rato para que venga la inversión. Economista, y ya que usted ha tocado el tema de la parte social, desde el gobierno nacional se habla de que la medida de la eliminación de los subsidios a las gasolinas y extra y Ecopaís permitirá ahorrar aproximadamente $500 millones anuales. Se habla de redirigir esos recursos hacia programas sociales que beneficien en este caso a las familias más vulnerables. Aquí le consulto al economista Herbas. Hay ciertas dudas sobre el destino que se le va a dar a este ahorro al que hace referencia el gobierno nacional, sobre todo por lo que ya ha mencionado el economista Albán, el tema de inseguridad, reconstruir el tejido social, el tema de la salud y educación. ¿Qué opina usted sobre este anuncio que ha hecho el gobierno nacional? Porque también se habla inclusive de aumentar el bono de desarrollo humano. ¿Lo ve como algo que sí se puede ejecutar desde el gobierno nacional o va a quedar solamente en una promesa? Bueno, el gobierno nacional ha demostrado que tiene un problema con su palabra, ¿no? Desde la campaña hasta lo que está haciendo y dentro de su temporada o periodo de gobierno, esa palabra está cada vez más desvalorizada, ¿no? Y creo yo que estamos empezando a caer en grados altos de demagogia. Yo me permitiría pensar que incluso en comparación con el gobierno de Lazo, ya ha duplicado la cantidad de desaciertos y para este momento Lazo estaba con muy bajo apoyo popular, lo cual indicaría que si no fuese por los episodios de violencia extrema, inseguridad que hemos vivido y este hito que se dio con lo de TC, el gobierno casi fuese un gobierno caído con esta depreciación de palabra que tiene. Para mí es difícil creer que efectivamente se va a cumplir porque el anuncio asociado para la subida de los 3 puntos porcentuales del IVA tenía que tener, en teoría, implicaciones inmediatas, porque si bien es cierto que no se va a recoger todo lo que se anunciaba, no significa que no se ha recogido nada. Es decir, la gente empezó a pagar el nuevo IVA con el 15%, y uno, por ejemplo, sobre elementos extremadamente sensibles, como las diálisis en los hospitales, aspiraría que el efecto sea inmediato. O sea, si yo aspiraba a recoger $1.500 millones, pero como yo decía hace un momento, estoy recogiendo 400. Bueno, reorienta 100 de esos millones, 150 de esos millones a una de las cosas que definitivamente nos deberían elevar los pelos de punta a todos, ¿no? Ver que personas que se necesita reciban un tratamiento médico urgente, la crisis de Solca de este momento, tengan una solución inmediata. O sea, el Estado es tan grande, tan fuerte cuando quiere, ¿no? Cuando quiere, que inmediatamente podría en 1 o 2 semanas empezar a tener percepción de que ese problema está resuelto. Necesitamos efectivamente una cantidad de operativos policiales que puedan ser perceptibles en la seguridad ciudadana. Hay que duplicar la cantidad de personas, eso no es inmediato, pero su dotación es sí. Entonces aspiraríamos que se vea de forma inmediata. Por poner 2 ejemplos, salud y seguridad, pero podría ir una larga lista. Estamos viendo que los jóvenes están siendo tentados por las bandas en buena parte de las zonas del país. Inmediatamente aspiramos que haya una provisión y reforzamiento del derecho a la educación en zonas como Manabí, Guayas Periférico, Sur de Esmeraldas. Eso no se ha visto. Entonces, ¿qué es lo que vuelves a rastrear? Y que tienes que ir uniendo piezas como si fuésemos magos, porque en realidad no ha habido una falta de transparencia como la actual desde hace mucho tiempo atrás. Tú entras a las páginas de los ministerios,
tratas de ver alguna información y no la encuentras. Entonces, ¿qué es lo que estamos uniendo como piezas de orden mágico? Que en efecto se está haciendo lo primero que, como si un padre de familia y madre de familia muy mal orientados en lo que significa los principios elementales del gobierno de su casa, ¿no? Haría si es que saca deuda para pagar otra deuda. Entonces tengo un préstamo con el banco hipotecario, saco un crédito de consumo y pago el préstamo hipotecario. Después se me viene el de consumo, saco otro crédito, en este caso pensando en el país, si no son los multilaterales desde el FMI, si no es del FMI, le meto mano al seguro, que también ha pasado en gobiernos anteriores, y empiezo yo a parchar con prioridad absoluta el pago de deuda a través de otra deuda nueva. Y esa, al parecer, sin que nos hayan transparentado, porque esto ya deberíamos empezar a exigir sistemas de auditoría de estas deudas, al parecer está convirtiéndose en la prioridad 1 de las últimas 3 medidas que se han tomado. Porque en las calles, en los hospitales, en las escuelas, no se está viendo el objetivo por el cual fue vendida en términos discursivos la idea de tomar estas medidas. Entonces se nos ha pedido un conjunto de sacrificios. Si usted mira desde enero hasta este mes de junio, hemos tenido al menos 8 pedidos de sacrificios que se han traducido en 3 medidas drásticas. Otros sacrificios son los que está haciendo la familia ya inmediatamente. En este instante, no me va a dejar mentir quien nos está escuchando, para que no sean puros datos de tablas. 1 de cada 4 no tiene trabajo, o sea, no es que tiene un trabajo malo, no tiene ningún trabajo. Y otro de cada 4, es decir, el 50% que justamente se refería el economista Albán, incluso más alto, 60%, tiene un mal trabajo. Es decir, un trabajo precario, un trabajo precarizado, un trabajo sin seguro social, un trabajo informal. 2 de cada 4 personas, del 50%, por ponerlo así muy entendible, muy digerible, en este momento no están en situación de pleno empleo. Y el tercero de los 4 tiene un trabajo muy mal pagado, es decir, o está en la remuneración básica unificada o tiene un trabajo no precarizado, pero de medio tiempo, aunque tenga el seguro social. Solo 1 de cada 4 personas está en pleno empleo, incluso no tan bien pagado porque no llega a la canasta básica, o sea, no llega a los 800 y pico dólares que tiene la canasta básica. Eso es insostenible. O sea, un país que sobrevive y que no vive, que no produce valor, va a terminar entregando una economía que va a volver a caer en manos del crimen organizado, que va a volver a caer en manos de este tipo de, digamos, yo les llamo, sin querer ser agresivo, pero con todo respeto, una especie de lumpenburguesía, ¿no? Una burguesía que no quiere producir valor. Economista, y con esta última consulta, irme a una pausa y consultarle en este caso. En todo caso, el ahorro de que habla el gobierno nacional es un ahorro que sí se va a dar, pero va a faltar lo que se dice voluntad política para que el gobierno nacional destine ese ahorro hacia el servicio social, porque en todo caso sí se podría realizar, pero depende del gobierno. No estamos teniendo un gobierno que piensa en eso. De entrada, el término ahorro es una mentira, es una falacia. Mire, la gente que está aquí sabe lo que es ahorro. Ahorro es preservar un recurso que entró en unos ingresos y guardarlo por si efectivamente se requieren momentos complejos o para una proyección. Tengo un plan a largo plazo, una visión a 15 años, a 10 años. Esos 500 millones de dólares. Usted va a ver que la gran parte de esos 500 millones de dólares, si no los vemos en política social, se fueron al FMI o se fueron a los multilaterales. Una inmensa deuda que tenemos del CAF, es justamente lo que me referí hace un momento. Entonces, por lo tanto, ojalá algún día podamos entrar a una estructura de ahorro. Estamos lejísimos de eso. Nosotros las reservas las tenemos orientadas en otro sentido, principalmente internacionales. Es complejo guardar tanta plata afuera porque es condición, otra vez, vivimos condicionados por estructuras del capital mundial que han visto este territorio, Ecuador, Latinoamérica, como un territorio de provisión de materias primas. De ahí tenemos que empezar a salir, ciudadanía. Nosotros urgentemente, si hay algo de bueno en tanto dolor, en esta crisis que estamos atravesando ahora, es que de alguna manera las crisis sirven para reconstruirse otra vez y reemerger. Pero tenemos que tener un pacto social. Tal vez la misma Constitución nos sirve, hay que enmendarla y empezar un nuevo pacto social con una visión a largo plazo, a 20, 15 años. Y ese pacto social en el campo económico tiene que tener una clave, que es producir valor sano, pero producirlo finalmente. Y con esa intervención me voy a una pausa y regresamos aquí en Ágora Democrática para seguir hablando acerca de esta eliminación de los subsidios a los combustibles que ha anunciado el gobierno nacional a las gasolinas Extra y Ecopaís. Quedan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. CODAPE. Medios inclusivos y educativos. CODAPE. Medios interculturales con las voces populares, hablando como
Seguimos en Ágora Democrática, gracias a todas las personas que están pendientes de la señal de los medios comunitarios de Corape, de nuestras redes sociales y también de nuestro canal de YouTube. Estamos junto a dos invitados, Aquiles Herbas y Víctor Hugo Albán, haciendo un análisis, un debate acerca de este anuncio del Gobierno Nacional de la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Y economista Albán, desde el Gobierno se habla de establecer un sistema de bandas en el que, porque bueno, estamos analizando esta medida, pero si bien es cierto, ya el Gobierno Nacional ha señalado que va a ser ejecutable, entonces ahora quisiéramos hablar acerca de esto que ha anunciado el Gobierno Nacional viene con la medida de la eliminación de los subsidios. Entonces, desde el Gobierno se habla de establecer un sistema de bandas en el que el combustible podrá subir máximo un 5% o bajar hasta un 10% en función de la variación del precio internacional del petróleo y de los combustibles. Quisiéramos, por favor, para las personas que nos están escuchando y no conocen este tema, que nos explique en qué consiste este sistema de bandas y también si se corre mucho el riesgo de que el precio aumente más del que ya se ha anunciado. Bueno, es una manera de, digamos, de entretener a la comunidad, ¿no? Vamos a implementar el sistema de bandas. Ya se implementó. Hace 15, 20 años ya hubo el sistema de bandas. Y el sistema de bandas fue un fracaso porque siempre era para arriba, ¿no? Bajaba el petróleo, pero no pasaba nada, porque decían que no hay cómo bajar, porque los distribuidores no tienen cómo mover los aparatos, los distribuidores, digamos, los surtidores de gasolina. Entonces, obviamente, teníamos nosotros siempre la banda para arriba. Ese es el famoso sistema de bandas, que es una manera, digamos, de justificar el incremento del precio de la gasolina este rato. Que de hecho, pues no es mayor, ¿no? Porque si quería el gobierno debía ser un poco más equitativo con lo que está pasando internacionalmente, porque aquí no me dejará mentir cuánto se contrabandea en combustibles. Hay mafias completas, tanto en el norte del país como en el sur, que viven del contrabando de los combustibles, del gas, de la gasolina, del diésel y todo. Entonces, claro, si medimos precios, el precio del galón de gasolina, cuánto cuesta en Colombia, cuánto cuesta en el Perú, cuánto cuesta el galón de diésel en ambos países, sabemos que es un modus vivendi, ¿no? Quito, Guayaquil, que son los polos de desarrollo, no consumen tanto combustible como consume Tulcán y como consume el Oro, ¿no? Entonces, la provincia del Oro. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que haber más controles. Ahora, hablando del sistema de bandas, no se puede permitir eso, porque somos un país productor de petróleo. Y la prioridad es nosotros, ¿no es cierto? Que tiene que ver subsidio. No es subsidio, es nuestro petróleo, es de los ecuatorianos. Y debe priorizarse el consumo nacional antes que la exportación. Cierto que es un ingreso que ayuda al presupuesto general del Estado, ayuda a cierto tipo de bienestar social, pero no dejemos de lado qué es lo que pasa internamente, ¿no? Hay una inestabilidad económica, y a la vez de inestabilidad económica viene la parte social. Me explico mejor. Si no tenemos seguridad en el precio de los combustibles, el taxista, el productor, el consumidor, el todo, no sabe qué hacer en un momento determinado, qué cobrar, qué tarifa cobrar. Y eso repercute inmediatamente en la canasta básica, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos ido a hacer estudios socioeconómicos en el sitio, ¿no es cierto? Nos hemos ido al mercado sur, al mercado mayorista, y vemos cuánto cuesta ahí, por ejemplo, el quintal de papas, el quintal de arroz, el quintal de azúcar, etcétera, ¿no? Y cuánto cobra el intermediario. Y a veces el intermediario es el más rico de todos, ¿no? Porque, claro, el que trae las papitas de la provincia del Carchi, de la provincia de Cotopaxi, compran a un precio al por mayor, y estos venden al por menor. Y entonces a las 6 de la mañana ya están al precio al por menor, y obviamente ya está cargado una parte de la ganancia. Entonces, obviamente, todo tiene que ser medido y tiene que verse para tomar una decisión, cualquiera que ésta sea, las bandas, la subida del precio de los combustibles, el efecto social. ¿A quién más se va a afectar? ¿Quiénes somos normalmente los más afectados? La clase media, la clase que vivimos de un sueldo, ¿no? Y eso, en el mejor de los casos, como decía Aquiles, aquellos de 1 de 4 personas que tienen un empleo más o menos racional, que tienen aporte al seguro social y todo, porque el resto, estamos con casi el 70% de gente que no tiene trabajo. Y lo que tiene que hacer el gobierno, cualquiera que esté fuere, es buscar mecanismos de inversión para que haya más empleo.
Economista Albán, entonces, ¿con este sistema de banda se corre el riesgo de que el precio suba? Totalmente, ¿no? Mire, de acuerdo a las proyecciones de técnicos petroleros, creen que en ningún momento va a bajar el precio del barril de petróleo. Más bien la tendencia es a subir, ¿no? Se cree que hasta el 2029 estará bordeando los $80 del barril de petróleo. Entonces, si vamos a estar con la banda partiendo de una fórmula polinómica en donde se pone de base el precio del barril de petróleo, entonces obviamente, ¿cuándo va a bajar el precio de los combustibles? Nunca, ¿no es cierto? Va a ir subiendo de acuerdo a lo que... Y hay una cosa que nadie topa a veces, ¿no? El incremento de la demanda, es decir, la gente consume más combustible. En Quito teníamos hace 10 años 200,000 vehículos, hoy tenemos 600,000. Y eso los matriculados, ¿no es cierto? Casi se ha cuadruplicado el consumo del combustible. Hablemos de Guayaquil, también se ha cuadruplicado. De Cuenca, de Ambato, de Riobamba, de Ibarra, todos han subido. El estatus del ecuatoriano ha subido. Las facilidades de tener un vehículo han sido mejores. Y qué bueno, porque es una parte que todos los ecuatorianos aspiramos que la gente viva bien. Pero voy al consumo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Buscar mecanismos de estabilizar, que sea estable, no buscar mecanismos de cómo ir subiendo y hablar de bandas, sino de poner, bueno, me equivoqué, yo proyecté que el precio del galón de gasolina durante el 2024 no iba a variar, así varía el precio del petróleo. Qué pena, pues no, yo absorbo como Estado, pero no buscar bandas, porque eso implica una serie de problemas de tipo social, en especial especulación. Que no hemos ocupado este día la especulación con Aquiles, porque es un asunto bastante delicado. Aquí la gente ya habla de especular, ¿por qué? Porque ya se habló de subir el costo de combustible. Entonces en los mercados ya están subiendo el precio del arroz, ya están pidiendo los ganaderos que suban el precio de la leche, etcétera, ¿no? Vamos a ir hablando acerca de ese tema. Y economista Herbas, algo que mencionó el economista Albán es todo lo que viene con esta eliminación del subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís. Él mencionó algo muy importante y es esta preocupación que podría existir, por ejemplo, en el sector del taxismo, de ellos no saber qué precio ponerle a sus carreras o a otro tipo de transporte. Y aquí consultarle, desde el gobierno nacional se ha señalado que para evitar que se suban las tarifas de los taxis y otras modalidades de transporte, se implementa un mecanismo de compensación monetaria mensual para los taxis de placa naranja, camionetas de carga mixta, tricimotos, pero hay quienes siguen sin creer en esta compensación. ¿Cómo ve usted también el anuncio del gobierno nacional y cómo ve también la manera en la que ellos han señalado se va a implementar? Mire, en nuestro país han surgido muchas ideas durante muchos años para efectivamente ir tomando medidas que integradas puedan permitir esa progresividad del abandono de los subsidios. Más sin embargo, otras que son más sencillas que la que usted acaba de citar no se han podido llevar a cabo y son realmente sencillas, bueno, que el dispensador de combustible pueda determinar a través de un sistema de placas quién es decir, quién usa un instrumento de trabajo y quién efectivamente lo usa como un medio de traslado o movilización personal, que es el uso doméstico del vehículo, es algo que uno diría no tiene ninguna complejidad, pero por varios factores y choques de interés y también por un problema de innovación que tiene, una lenta innovación que va teniendo el Estado, no se ha podido llevar a cabo. O sea, eso en principio suena bien, pero en lo concreto el fenómeno es otro, o sea, la complicación es otra, ¿no? Es que en efecto hay dos momentos en los cuales un choque como la eliminación de un subsidio de combustibles puede afectar directamente a la percepción de las personas y por lo tanto después al precio determinado que se ponga un bien o servicio. El primero es que efectivamente hay un instante de se viene una subida de precios y genera un principio de oportunidad. Como se viene una subida de precios, sube el precio e incluso empiezo a provocar la ganancia, la aparente ganancia de inmediato. Y segundo, que efectivamente viene el choque, el golpe que dice me cuesta más la gasolina, tengo que subir el precio, ¿no? O si no lo subí, ya tiene sentido que lo haya subido. Cualquiera de los dos casos nos lleva a una cancha, que es con la que está jugando delicadamente el gobierno. Cuando metes medidas tan fuertes y tan poco pensadas como haber subido el IVA 3 puntos porcentuales y quitar un subsidio tan dependiente de la economía ecuatoriana, tú vas a tener una subida de precios. O sea, no va, digámoslo así. Podríamos aquí hablar 2 horas más para explicar esto técnicamente, ya corresponderá en otro momento, pero lo que hay que decir es que hay inminentemente una subida de precios. Nosotros hemos abusado mucho de la idea de que no tenemos inflación
porque no producimos moneda. Esa es una forma de inflación, una forma tradicional, clásica y muy común en los países latinoamericanos, que se vuelven locos imprimiendo moneda y que efectivamente después eso provoca en una caída de la capacidad adquisitiva de esa moneda, ¿no? Que no puedo comprar lo mismo que compraba antes con la misma cantidad de moneda, aunque le haya subido un cero, dos ceros, el fenómeno argentino, el fenómeno venezolano, nuestro fenómeno en el cambio de la dolarización en tiempos del Sucre. Pero esa es una forma de inflación. La otra es la inflación por escalada de precios y esa no sostiene la dolarización, o sea, no porque tengamos una moneda que no imprimamos, vamos a poder negarnos a una realidad que lo sabe quienes nos están escuchando, que ya no puede comprar la misma cantidad de cosas con la misma cantidad de dólares que tiene. Y $1, si antes compraba 5 panes, ahora compra 4. Y así sucesivamente en todos los bienes y servicios de nuestra economía. Esa inflación es inminente. Con estas dos medidas que ha tomado el gobierno, aquí viene la irresponsabilidad. Nuestra capacidad adquisitiva baja. Si es que incluso pudiera el gobierno bajar a los sueldos, que ya nos acabaría de matar. En buena hora tenemos un código, digamos, una constitución que más o menos va generando un dique para ese tipo de ideas. Pero con el mismo sueldo vamos a comprar cada vez menos cosas posibles. Vamos a llegar a diciembre, se subirá muy simbólicamente otra vez el sueldo. Tampoco creo yo que hay que duplicarlo, pero cuando no empiezas a regular de esa manera la economía, entonces empieza a vivirse la inflación por vía de precios y el shock previo a una crisis es efectivamente que la gente percibe que no puede comprar lo mismo. ¿Por qué después eso se convierte en una crisis social? Y esto hay que decirlo, porque ese es el momento en el que nos encontramos, Elba y todos quienes nos escuchan. Mire, cuando efectivamente esto es insostenible y ya vas 1, 2, 3, 4, 6 meses, entonces deviene en caos. Sí, el caos a mi criterio no es provocado por 1, 2, 3, 4 actores. Mire, cada vez que en Carondelet llegaban 50.000 personas, la inmensa mayoría eran desempleados. El primer paro de octubre que vivió este país, el que no haya ni siquiera percibido que estaba conformado por una inmensa masa de desempleados. O además del movimiento indígena, por supuesto, con los factores de su alerta respecto de esta misma medida que se acaba de tomar, era notoria, pero eran una cantidad y particularmente jóvenes desempleados. Es decir, cuando tú no tienes un control de la economía y los precios ya no te permiten adquirir y además no tienes ni siquiera empleo para adquirir algo que está elevado en precios, lo que empieza a producirse es circunstancias de caos. Y en este momento esto es gravísimo, porque no tenemos Estado. Mire, no tenemos el Estado este instante, no hay institución que uno pueda decir está sostenida. Ni la Corte Constitucional ya entró en la misma crisis, la policía, el ejército, la función ejecutiva, la mayoría de ministerios del legislativo, la función de participación ciudadana, la electoral, todas están en un momento en el cual se han desinstitucionalizado de tal manera que efectivamente nos está llevando no solo una crisis económica, el mundo material no va alejado del mundo de la vida misma, sino que nos está llevando a una crisis social muy compleja. Economista Herbas, entonces usted señala que va a haber una inminente subida de precios, así el gobierno aplique, en este caso lo que ha señalado, estas medidas de compensación, porque hay algunos sectores que señalan que si está la medida de compensación no tiene por qué haber subida de precios en la canasta básica familiar y en los productos que uno consume en el hogar. Mire, con el servicio del taxismo, usted lo va a percibir esta semana, si no lo empieza a percibir la próxima. ¿Sí? Claro, tiene el taxímetro, todo eso, va a haber una discusión, tomará un tiempo porque efectivamente hay ciertas novedades en el sistema de funcionamiento, pero usted lo va a percibir porque ya es el fenómeno uno, es decir, si avecina una subida, entonces yo tengo que prepararme para esa subida. Eso leído desde un punto de vista positivo. Y desde un punto de vista negativo, pues del aprovechamiento de esa crisis. Ese mismo fenómeno mental empieza a pasar en varios sectores de la economía. Y por lo tanto empieza a haber una inicialmente imperceptible subida de precios hasta que cuando pagas no puedes negarlo. Pues decir, oiga, ya no me avanza la misma plata para la cantidad de panes que antes compraba. Y después, cuando porque por lo visto el presidente no sabe lo que es la palabra no. Es decir, ahí tenemos un problema complejo. Un problema complejo que se ve en Olón, en la consulta del Yasuní, en la consulta del Chocoandino, en todas las broncas que tiene el presidente. No sé cómo estará procesando lo que le dijo la Procuraduría, que medio pateó la pelota hacia el Consejo Nacional Electoral. Entonces, como sabemos que el presidente tiene un problema y además ya ha amenazado, no quieren verme de adversarios, es una cosa peligrosa. Es inminente la medida, o sea, no va a recular. No va a recular incluso aunque hay un poco de agitación social. Ya está viendo, ha habido 2 marchas y parece que se van a convocar otras. Entonces, por lo tanto, la medida es inminente. Vamos a tener subida de precios de los combustibles, vamos a tener subida de precios de todos los bienes y servicios que caracterizan la economía familiar, principalmente la familiar, que es la que, digamos, está más en el día a día, ¿no? Pan, leche, bienes alimenticios, vestimenta, transporte, movilidad, el cajón de la canasta básica que tiene el Ecuador en este momento. Usted ha hecho mención a estos procesos de agitación social y como le mencionaba al inicio del programa, en el 2019
se dieron estas protestas precisamente por este anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Lo he mencionado también al inicio del programa, es un subsidio que está vigente en nuestro país durante 50 años y cada vez que el gobierno nacional, un gobierno intenta tocarlo, lo pone en la mesa de discusión, de debate, pues se genera mucha controversia, sobre todo rechazo desde diferentes sectores. Y aquí consultarle al economista Albán, frente a este anuncio del gobierno nacional que había señalado es una medida que se va a implementar sí o sí porque es en su agenda de este 2024, ¿usted considera que se podría dar un levantamiento social como el que ya hemos vivido en el país? Bueno, digamos, es eminente, ¿no? La gente, de acuerdo a lo que aquí les ha mencionado, no quisiera ser repetitivo, pero obviamente se refleja inmediatamente en el costo de la canasta básica, ¿no? En la baja, digamos, de consumo, porque los costos, precios de los artículos de primera necesidad van a tener variación, nos guste o no. Están en base a qué, a ciertas políticas públicas que el gobierno determina y esas políticas públicas no son las mejores. Y a esto se suma todo lo que he dicho aquí es la especulación. Hay un grupo de comerciantes que no dudan un minuto en entrar en especulación. Entonces la libra de papas que costaba 2.20, ahora subió a 3. ¿Cómo así? Por el costo del combustible, ¿no? Entonces, para tomar una decisión de estas, hay que hacer un análisis de tipo social primero. No hay cómo lanzarse así, ¿no? Porque soy macho, tengo dinero, soy un Tarzán, hago lo que hago. No, esto no es manejar un club de amigos, esto no es manejar una empresa, es manejar un país con serias dificultades de tipo social, en donde hay grandes diferencias. Hay el rico que tiene plata para todo lo que sea, la clase media, en donde estamos la gran masa de los ecuatorianos, y la clase baja, la pobre, la paupérrima, que a veces en esos no nos fijamos. ¿Quiénes somos los únicos que a veces peleamos y estamos en un medio de comunicación peleando por ellos? Los economistas. Por eso a veces no nos consideran mucho, porque como vemos la parte social, revisamos nosotros lo que es remuneración, revisamos el desempleo, revisamos las compensaciones, revisamos a través de ¿qué? ¿No? Una herramienta muy fácil, el presupuesto general del Estado, que es una herramienta que manejamos con mucha facilidad nosotros, desde su proyección hasta su aprobación y después su ejecución, que nunca, aquí no me voy a sacar mentir, nunca se ha ejecutado el 100% del presupuesto general del Estado, pero no porque no ha habido capacidad de gasto, porque no ha habido recursos, ¿no? A veces hablamos de 31.000 millones de presupuesto general del Estado. ¿Cuánto se ejecuta aquí? 21, 22, o sea, el 70, el 60% en el mejor de los casos. Y nos falta vialidad, nos falta educación, nos falta salud y sobre todo seguridad. En este país no ha habido inversión porque tenemos una inmensa seguridad. Es uno de los países en Latinoamérica de mayor inseguridad, ¿no? Entonces, de hecho, pues el momento que tenemos nosotros un país que no tiene seguridad, que no tiene salud, que la educación está por los suelos, obviamente, pues la gente no viene a invertir acá. Y hace un rato, tanto Aquiles como yo mencionábamos porcentajes de cuánto se hace inversión en Colombia, en Ecuador y cuánto en el Perú. Y son cosas totalmente distintas, ¿no? Y que vivimos en la misma área, en la misma zona. ¿Y por qué hay esa diferencia? Siendo el Ecuador un paraíso terrenal, en donde puede hacerse cosas maravillosas. Lamentablemente, las políticas públicas no son claras. Los políticos, con tal de llenarse los bolsillos, a veces no ven por la parte social, no ven por los ecuatorianos. Y al no ver por los ecuatorianos, no les importa la salud, no les importa la educación, peor el empleo. ¿Qué es lo que más requieren los ecuatorianos? Nosotros estamos siempre peleando porque permitan, den facilidades a la inversión. ¿Cree usted que se ha recapitalizado o se ha capitalizado el Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional? Estamos con los mismos capitales. ¿Y quiénes son los beneficiarios de esos créditos? Los mismos de siempre en la costa, los mismos de siempre en la sierra, que son los agricultores, que son ya conocidos. Le digo porque trabajé por parte del Banco Central cuando era Banco Nacional de Fomento, ahora Ban Ecuador. ¿A quiénes se dirigían los créditos? Era repetitivo eso. ¿Y quién ha controlado? ¿Dónde está la superintendencia de bancos? Que nunca ha controlado, nunca ha dicho qué pasó en Ban Ecuador, por ejemplo. Economista,
Bueno, por cuestión de tiempo ya estamos por llegar a la parte final de Ágora Democrática. Nos quedaron algunos temas por analizar, pero antes de despedirnos queremos pedirles a cada uno de ustedes las conclusiones acerca del tema que hemos hablado. Economista Elba, si bien es cierto, ya es una medida que el gobierno nacional va a aplicar sí o sí, ya lo ha señalado, ya está dando a conocer más detalles acerca de cómo va a ser este plan. Frente a este anuncio, que parece que el gobierno nacional no va a dar marcha atrás, ¿cuáles deberían ser esos puntos que ellos deben de enfocarse para que en este caso no sea una medida, como lo señalan desde diferentes organizaciones, que atente contra los más pobres? Y a la parte final, 2 minutos. Pues tal como está dada la medida, es difícil que recule este gobierno, pero va a necesitarse que la sociedad en su conjunto vuelva a replantear retirarla como tal, tanto la del IVA como la otra. Es decir, esto es una locura y casi inimaginable, pero si se sostiene el IVA al 15% y se sostiene el retiro de 600 millones de dólares que estaban cubiertos en una muy inestable economía nacional, no hay otro camino que la inminente crisis social profundizada. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que de ahí va a haber una especie de reorganización de la sociedad, no solo por esto, porque esto es la economía, sino por el fondo de los fondos que estamos tocando en materia de seguridad. Mire, los italianos vinieron por invitación del mismo gobierno y el gobierno no los escuchó bien. Los italianos vinieron a compartir todo el fenómeno de lo que fue la lucha de las mafias contra la mafia de la Cosa Nostra, ¿no? Este famoso fenómeno de crimen organizado que mucha gente lo ha visto en películas, etcétera, de carácter en la bota itálica. El punto más culminante, el alto, digamos, o el fondo más fondo que tocó esa sociedad fue cuando 1 de cada 4, directa o indirectamente, fueron tocados por esa estructura criminal, ¿no? Lo que aquí diríamos es, sea secuestrado, sea asesinado, sea timado, sea vacunado, sea extorsionado. Ese punto, a pesar de que es grave lo que estamos viviendo, aún no ha tocado el Ecuador. Si llega a coincidir este fenómeno económico con este fenómeno de terror, de miedo, en ese grado, en esa escala, efectivamente el Ecuador se tiene que reconstruir. Entonces ya no veo yo parchecilios que se puedan hacer frente a esto, sino una reconfiguración de fuerzas que permita efectivamente repensar este país con una mirada a 20, 25 años, 15 años, tal vez no tal vez, seguramente enmendar la Constitución con ese sistema de partidos. Esto sería materia de otra discusión, Elba, pero con ese sistema de partidos no hay que hacer nada, hay que eliminarlo. Mira, hay que acabar con el sistema de partidos y crear una transición, por supuesto, para nuevos partidos, porque esta clase política, ni uno tiene un programa de visión a largo plazo, a mediano plazo de salida en este caso. Entonces, bueno, muy, muy agradecido con su amable invitación, el honor de haber compartido esta tertulia con el economista Albán y que Corape lo haya provocado. Me parece que tenemos una gran responsabilidad para los años que vienen. Va a ser una generación compleja. Para los jóvenes que nos escuchan, hay un tejido social que está pendiente de recomponer, no digamos descompuesto, hablemos en positivo, en esperanzador. Hay cómo recomponer este tejido social en lo económico, en lo político y, por supuesto, sin lugar a dudas, en lo cultural, que también está teniendo serias afectaciones. Hace rato se me escapaba un ejemplito muy puntual. Eloy Alfaro fue arrastrado en inicios del siglo XX y particularmente fue arrastrado porque la leña, que antes era un bien común, digamos que estuviera subsidiado por la naturaleza de alguna manera, sí, fue convertido en un bien con valor por el ferrocarril, para el uso del ferrocarril. Mucha gente nos hizo creer que un grupo de malandros mató a Alfaro, ¿no? Hubo una conmoción social fruto de ese problema material. Eso más o menos explica la correlación dependiente que tiene un bien como el combustible en una economía como la del Ecuador de este momento. Nada más, muchas gracias otra vez. Ese es usted y economista Albán. Ya también en la parte final, hemos hablado ya en la parte final acerca de estos levantamientos sociales que se podrían dar, que ya se han venido dando frente a este anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Considera usted tal vez que un nuevo levantamiento social, porque se han convocado algunas movilizaciones, podría hacer que el presidente Daniel Noboa cambie en esta idea de esta medida de la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís ya en la parte final? Debería cambiar si quiere tener paz, pero es un compromiso internacional con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, pues no lo va a hacer, ¿no? Estoy de acuerdo con Aquiles, con quien ha sido agradable compartir, y obviamente no lo va a hacer. Y a cualquier costo social ya está determinado, ya está hablado con los transportistas, creo que ya ha hablado con el señor Riza, y obviamente pues no va a haber el movimiento que se esperaba de tipo social, y esperemos mejor que no haya por bienestar de los ecuatorianos, ¿no? Porque las únicas ciudades que, digamos, son afectadas es Quito en particular y Guayaquil. Guayaquil tiene, digamos, un contexto diferente, no se deja, pero Quito
el quiteño es más hospitalario y digamos, obviamente no le importa mucho, pero este rato, por ejemplo, a hablar de Marcelo Dotti, que él dice que saldrá a defender, aunque sea con su vida, a Quito, y muchos quiteños de cepa, tenemos que seguir ese ejemplo, ¿no? Y habrá que defenderlo, Quito, ¿no? De alguna manera no vamos a permitir que vuelva a incendiarse Quito. Pero sí es preocupante la medida en sí, ¿no? Porque no hay medidas compensatorias de tipo social. Tanto Aquiles como yo no hemos topado. ¿Qué tipo de medidas podrían ser compensatorias? No solamente la parte compensar, la parte económica a los taxistas. Es una afectación a toda la sociedad. Y la sociedad está afectada. ¿Por qué? Porque va a haber especulación, y al haber especulación va a haber subida en el arroz, subida en los huevos, es decir, subida en la canasta básica. Y eso implica un encarecimiento y un empobrecimiento de la clase media, que es la afectada. La que tiene plata no le importa, pero la clase media, que somos la mayoría, que vivimos de un salario fijo, de hecho nos va a afectar. Y yo quisiera que, tanto como Aquiles como yo, tratemos en un otro momento la parte de la seguridad social, no solo la parte de la seguridad como tal, sino de la seguridad social, que es un tema candente, que tenemos que tratarlo, y aquí en un medio de comunicación tan importante como es Corape, necesitamos que la gente haga conciencia, porque no puede ser que estemos en manos de una persona que es un inexperto, que diga, les voy a quitar el 13º, 14º, voy a hacer esto, voy a hacer... Es hacienda de ellos, es una propiedad, es un negocio particular. Esto tiene que ser consultado. ¿Y quién es el culpable de que estemos en esa desgracia? El gobierno. ¿Cuánto creen que le debe el gobierno al Seguro Social? Más de 20,000 millones de dólares. Entonces, eso tenemos que analizar y revisar, y que el Seguro Social no siga siendo caja chica de todos los gobiernos. Economista Albán, economista Herbas, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes, amigos y amigas, que semana a semana nos sintonizan a través de la red de medios comunitarios que hacemos Corape a nivel nacional. Gracias por dejarnos ingresar a la costa, sierra, Amazonía y región insular. Mi nombre es Alba Luzardo, nos seguimos encontrando en otro espacio. Un abrazo. Usted escuchó Ágora Democrática. Un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Una producción de Corape, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.